Desde tiempos inmemoriales, las montañas del Himalaya han sido el hogar de una de las leyendas más enigmáticas y escalofriantes de la historia, el Yeti, también conocido como el abominable hombre de las nieves. Este ser, cuya existencia sigue sin confirmarse, ha sido motivo de especulación, relatos aterradores y expediciones científicas que buscan respuestas sobre si es una criatura real o simplemente un producto del folclore y la imaginación humana. Orígenes y mitología del Yeti. Los primeros registros sobre la existencia del Yeti provienen de los pueblos indígenas de la región del Himalaya, especialmente de Nepal, Tíbet y Bután. En la mitología tibetana, el Yeti es visto como un espíritu guardián de las montañas, una criatura protectora que castiga a aquellos que osan desafiar la naturaleza y sus fuerzas. Según la tradición budista, algunos monjes creen que esta entidad es un ser espiritual vinculado a la meditación y la iluminación, mientras que otros lo ven como un demonio del bosque. Los Sherpas, habitantes de las regiones montañosas, han transmitido historias sobre el Yeti de generación en generación. Para ellos no es un simple mito, sino una presencia real en sus vidas. Existen múltiples relatos de encuentros con esta criatura, descrita como una bestia de gran tamaño, cubierta de pelo blanco o marrón, con una fuerza sobrehumana y capaz de desaparecer en la nieve sin dejar rastro. Primeros avistamientos y relatos. La fama del Yeti en el mundo occidental comenzó en el siglo XIX, cuando exploradores británicos que recorrían el Himalaya escucharon de los lugareños historias sobre una criatura gigantesca que acechaba en las montañas. Sin embargo, no fue hasta la década de 1920 que la leyenda alcanzó una notoriedad mundial. Durante la expedición del coronel Charles Howard Barry al Everest en 1921, se encontraron huellas gigantes en la nieve, lo que desató el interés de científicos y aventureros. En 1951, el montañista británico Eric Shipton capturó una de las pruebas más icónicas de la existencia del Yeti, una fotografía de una huella gigantesca en la nieve, la cual medía casi 33 centímetros de largo. Esta imagen generó un gran debate y alimentó la curiosidad global sobre la posible existencia de la criatura. Durante las décadas de 1950 y 1960, varias expediciones fueron organizadas para intentar encontrar pruebas concluyentes del Yeti. Sir Edmund Hillary, el primer hombre en conquistar el Everest, junto con Tenzing Norgay, también se involucró en la búsqueda de esta criatura. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos y las numerosas historias de avistamientos, nunca se ha encontrado evidencia definitiva de su existencia. Explicaciones científicas. A lo largo de los años, los científicos han tratado de explicar los relatos del Yeti desde una perspectiva racional. Algunas teorías sugieren que las huellas y avistamientos pueden haber sido causados por osos del Himalaya, cuya apariencia y comportamiento podrían haber sido malinterpretados por los montañistas y habitantes locales. En 2017, un estudio del genetista Brian Sykes analizó muestras de pelo atribuidas al Yeti y determinó que algunas de ellas correspondían a osos pardos y osos polares híbridos. Esta teoría ha sido aceptada por muchos en la comunidad científica, aunque los creyentes en la existencia del Yeti afirman que aún hay mucho por descubrir. Otra teoría sostiene que el Yeti podría ser una especie desconocida de primate gigante, similar al Gigantopithecus, un homínido extinto que habitó en Asia hace cientos de miles de años. Si bien no hay pruebas concretas que vinculen al Yeti con esta criatura prehistórica, algunos investigadores sostienen que una pequeña población de estos seres podría haber sobrevivido en las regiones más inaccesibles del Himalaya. Impacto en la cultura popular. El Yeti ha trascendido la mitología para convertirse en un ícono de la cultura popular. Aparece en películas, series, videojuegos y literatura, lo que ha mantenido viva la leyenda a lo largo del tiempo. Su imagen ha sido representada de diversas formas, desde una criatura temible y agresiva hasta una figura más amigable y caricaturesca, como en la película animada Pie Pequeño o Monsters Inc. de Pixar. Además, el turismo basado en la leyenda del Yeti es un gran atractivo en Nepal y otras regiones del Himalaya. Hay museos y exposiciones dedicadas a la criatura,
así como rutas de senderismo que siguen los supuestos pasos del abominable hombre de las nieves. ¿Realidad o ficción? La pregunta sigue sin respuesta. ¿Existe realmente el Yeti? Para algunos, no es más que un mito que ha sido alimentado por la imaginación humana y el deseo de descubrir lo desconocido. Para otros, las historias y testimonios de los lugareños, junto con los rastros físicos encontrados, sugieren que aún podría haber algo escondido en las cumbres heladas del mundo. El Himalaya sigue siendo uno de los lugares más inexplorados de la Tierra, con vastas extensiones de territorio donde cualquier criatura podría permanecer oculta. Hasta que se encuentre una prueba definitiva, el Yeti seguirá siendo uno de los mayores misterios de la humanidad, un enigma que continúa fascinando a generaciones y manteniendo viva la intriga sobre qué podría acechar en las alturas nevadas de nuestro planeta. Curiosidades sobre el Kraken, mencionado en textos antiguos. El obispo sueco Erik Pontoppidan describió al Kraken en su obra de 1752, Historia Natural de Noruega, asegurando que la criatura era tan grande como una isla. Tentáculos inmensos. Según algunas leyendas, los tentáculos del Kraken podían medir más de 30 metros y eran capaces de envolver barcos enteros. Capacidad de crear remolinos. Se decía que cuando el Kraken emergía del agua, generaba enormes remolinos que arrastraban a los barcos al fondo del océano. ¿Un pulpo gigante? Algunas teorías modernas sugieren que el Kraken podría haber sido una especie de pulpo colosal, aún desconocido por la ciencia. Mitos en la literatura. Julio Verne popularizó la imagen del calamar gigante atacando barcos en su novela 20.000 leguas de viaje submarino. El Kraken en la cultura popular ha aparecido en múltiples películas, videojuegos y series, incluyendo Piratas del Caribe y Furia de Titanes. Tinta para desorientar. Algunas versiones del mito sugieren que el Kraken expulsaba una nube de tinta tan grande que oscurecía el cielo. Confundido con islas flotantes, existen relatos que describen al Kraken como una isla falsa en la que los marineros desembarcaban, solo para ser arrastrados al fondo del mar cuando la criatura se sumergía. Posible avistamiento en el siglo XIX. En 1870, un barco británico informó haber visto una criatura con tentáculos gigantes en el Atlántico, lo que alimentó la leyenda. Exploraciones en busca del Kraken. Científicos han logrado capturar imágenes de calamares gigantes en las profundidades del océano, avivando el debate sobre la existencia de criaturas aún más grandes. La leyenda persiste. A pesar de los avances científicos, muchas personas creen que el Kraken sigue acechando en las profundidades del océano, esperando ser descubierto. Símbolo del terror oceánico. El Kraken es uno de los monstruos marinos más representativos del miedo humano, a lo desconocido y a las criaturas que podrían habitar las profundidades del océano. Conclusión. El Yeti, entre la realidad y la leyenda. El enigma del Yeti ha perdurado durante siglos, cruzando la delgada línea entre mito y realidad. Desde los relatos de los pueblos nativos del Himalaya hasta las expediciones modernas en busca de pruebas científicas, la figura de esta criatura ha evolucionado y se ha convertido en uno de los mayores misterios de la criptozoología. A pesar de los avances tecnológicos, de las exploraciones con drones y las pruebas de ADN, la existencia del Yeti sigue sin confirmarse, lo que mantiene vivo el debate entre creyentes y escépticos. Las numerosas historias y avistamientos del Yeti han sido recopiladas a lo largo de generaciones. Para los Sherpas y habitantes del Himalaya, el Yeti no es solo un mito, sino una criatura real que debe ser respetada y temida. Algunas leyendas lo describen como un ser protector de las montañas, mientras que otras lo ven como una amenaza. Lo cierto es que su presencia en la cultura local es innegable y ha moldeado creencias, tradiciones e incluso rituales religiosos. A lo largo del siglo XX y XXI, múltiples expediciones han tratado de encontrar pruebas concluyentes de su existencia. La icónica fotografía de la huella tomada por Eric Shipton en 1951 es una de las evidencias más famosas, aunque ha sido debatida y cuestionada por expertos en huellas animales. A pesar de los testimonios de montañistas y viajeros que aseguran haber visto a la criatura, la falta de pruebas físicas contundentes ha llevado a muchos científicos a descartar la existencia del Yeti como una realidad biológica.
En los últimos años, el análisis de supuestos restos del Yeti ha arrojado resultados sorprendentes. Estudios de ADN han revelado que la mayoría de los pelos y huesos atribuidos a la criatura en realidad pertenecen a osos del Himalaya o híbridos entre osos polares y osos pardos. Estos descubrimientos han llevado a algunos investigadores a proponer que la leyenda del Yeti podría estar basada en encuentros con osos desconocidos o poco estudiados, lo que explicaría los testimonios sobre su gran tamaño y fuerza. Hasta entonces, el Yeti seguirá habitando no solo en las heladas montañas del Himalaya, sino también en la imaginación colectiva, en las historias de viajeros, en los susurros de los guías locales y en las páginas de los libros que narran su leyenda. Quizás nunca sepamos con certeza qué esconde la niebla de las alturas, pero el misterio del Yeti continuará siendo uno de los relatos más intrigantes que la humanidad ha contado.